Queremos darle una vez más, hermanos, la bienvenida y compartirles en el nombre del Señor en esta hora la palabra y motivarles en el estudio profundo de la palabra. Queremos continuar en este estudio que hemos iniciado acerca del tema del juicio. El tema del juicio en la Biblia. Muchas veces nosotros cometemos el error de ver el juicio divino, el juicio como que no hace parte del evangelio. O sea, hemos visto personas que dicen, el juicio me asusta, hábleme del evangelio. Y hemos cometido a veces el error de discriminar en cierta manera los temas de la redención. Entonces necesitamos nosotros ver la perspectiva bíblica, qué lugar tiene el juicio en el plan divino del Señor, ¿sí? Ver el juicio como parte de lo que el Señor ha dicho y ya ha hecho y está haciendo en favor de nosotros. O sea, que podamos ver el juicio como parte del evangelio. O sea, el evangelio no se puede dividir del juicio. El juicio hace parte del evangelio. Por eso es que Apocalipsis 14:6, como lo habíamos mencionado en alguna parte, y vamos a de pronto a usar aquí la ayuda visual para que de pronto nos ubiquemos de una mejor manera en esta parte, ¿sí? Entonces, vamos a mirar aquí, hermanos, esta partecita que nos va a ayudar a ver esto. ¿Sí? Muy bien. Vamos a Apocalipsis 14:6, por favor. Vamos a leer este texto. Y 14:6. ¿Cómo dice, hermanos? 14:7. ¿Sí me escuchan? Sí, pastor, sí lo escuchamos. Sí, pastor, buenos días. Sí. Apocalipsis 14:7 dice así. 14:6. 14:6. El mensaje de los tres ángeles dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy bien. Entonces, fíjese, ese está hablando del evangelio eterno, ¿sí? Aquí. Y mire dónde lo introduce este evangelio, ¿no? La palabra evangelio significa buena nueva. Ahora miren lo que dice el 7. Que encierra el evangelio que se va a predicar antes que se cierre la gracia, según el libro Apocalipsis, ¿sí? 7. 7. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad Muy a bien. aquel que... Puede leer más Adorad a duro, aquel... hermana, que no se escuche. Ajá. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien. Entonces noten, hermanos, que el juicio hace parte del evangelio. Hoy en día, como se está predicando popularmente lo que se llama la gracia barata, se está presentando un evangelio desconectado del santuario celestial, del templo celestial, ¿sí? Por lo tanto, hoy en día tenemos un evangelio distorsionado, porque el evangelio sale del templo celestial, del templo del santuario celestial, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos el juicio en el contexto del templo del cielo, en el contexto de la dinámica del templo del cielo, vamos a mirar que el juicio hace parte del evangelio, porque muchas veces la persona cree que el juicio es, no, eso me da miedo, no, eso no, yo quiero saber que
No, yo prefiero leer mejor Mateo, Marco, Lucas, Juan. Lo que yo le decía a las personas, miren, nosotros aquí en resumen tenemos el plan de salvación y ilustrado en el templo, en el santuario. ¿Sí? Aquí vemos nosotros lo que conocemos como ¿ya? Aquí tenemos la obra del atrio. El atrio, la obra del atrio, bueno, podemos mirar también según la profecía los tiempos del atrio y el mensaje del atrio. El Señor iba a morir, venía a morir por nosotros, el Mesías, ¿verdad? ¿Sí? Aquí este mueble hablaba de la muerte del Señor, ¿sí? Entonces noten que aquí la segunda convocatoria de Levítico 23:6 hablaba de la sepultura del Señor, lo que conocemos como matzot en hebreo, ¿sí? Tipo y antitipo, ahí está, que representa en el Nuevo Testamento, esa fiesta del Antiguo Testamento era una profecía, y aquí habla de esto. Aquí entonces aquí vemos otro mueble que es el lavacro. Y hay una tercera convocatoria que se llama Bicurín y está conectada con esto, ¿sí? Entonces que el Mesías iba a resucitar por nosotros, ¿sí? Que el Mesías iba a resucitar por nosotros. Entonces, en estas tres obras está el atrio. La obra del atrio consiste en esto, que el Mesías iba a venir a morir, a sepultura y resurrección. Estas tres era una profecía de una obra en el plan de redención, ¿ya? Luego el lugar santo nos muestra aquí el candelabro. Esto está conectado con Shavuot, la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Esto estaba profetizando este evento, de la llegada al monte Sinaí, ¿sí? Por eso aquí este lavacro representa el cruce al Mar Rojo, ¿sí? Cuando el pueblo mata el cordero en Egipto. Todo esto está ilustrado en la redención, en la revelación, ¿sí? Muere el cordero en Egipto. Aquí está representado el Mar Rojo por donde el pueblo pasa. Y en este mueble está representado el monte Sinaí, donde el pueblo recibe los 10 mandamientos. Noten que estos muebles y estas partes del santuario nos están mostrando cosas que el pueblo del Señor debe recibir para ir, ¿sí? Para ir de la eternidad perdida, a la eternidad recobrada. Entonces aquí nos está mostrando es el paso, ¿sí? El paso lógico y cronológico de ese plan de salvación. Entonces aquí encontramos nosotros las 4 convocatorias de primavera, 1, 2, 3 y 4. Esto es lo que conocemos en el cumplimiento de esta profecía, es lo que describe Mateo, Marco, Lucas, Juan. ¿Estamos? Entonces, esta obra la describen estos 4, lo que nosotros llamamos los 4 evangelios. Pero cuando nosotros miramos bien, hermanos, esos son evangelios históricos. El Señor vino, murió y resucitó y ascendió al lugar santo en el año 31. ¿Ya? Como lo muestra Apocalipsis 4, 5, 4, ahí está. Entonces, eso es bueno, que el Señor haya venido para nosotros. Eso fue bueno, en cierta manera nos trajo vida. Pero la pregunta, ¿eso que hizo es nuevo? ¿Eso que hizo que el Señor vino, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al lugar santo del templo celestial, es nuevo? No, Para ¿verdad? nosotros no, pastor. No. Ya no es nuevo. Entonces nosotros tenemos ahora que entender que en Apocalipsis ahora el Señor deja los 3 evangelios que yo le llamo los 3 evangelios de otoño. Primer ángel, que tiene que ver con
Yom Teruah. ¿Sí? Con Yom Teruah. En la fiesta de las trompetas, que están las citas bíblicas. Usted tiene ahí el pantallazo y puede buscar estas citas bíblicas con tiempo y lo va a ubicar en este cumplimiento profético. O sea, entonces, Yom Teruah era una profecía en Apocalipsis, en la revelación del Nuevo Testamento. Entonces, Yom Teruah no cubrió, porque el Nuevo Testamento cubre hasta lo que podemos conocer como Pentecostés, ¿sí? Y años posteriores a Pentecostés, cubre más o menos al año 100, lo que es el Nuevo Testamento. Por lo tanto, estaba marcando el inicio de la obra de la redención. Lo que encontramos aquí en el Nuevo Testamento, hermanos, es el inicio de la obra redentora de nuestro Señor en el templo por nosotros, ¿ya? Entonces, aquí que encontramos en la parte, en la sexta convocatoria, ¿sí? Y ahora encontramos aquí a Yom Kippur. Miren el proceso. Miren el proceso. Entonces, Yom Kippur, aunque el epicentro de Yom Kippur es el lugar santísimo, en cierta manera la podemos ubicar aquí, porque aquí es donde el Señor revisa este mueble, que representa, también es un lugar representativo, y los libros que están en el lugar santísimo, ¿sí? Entonces, aquí encontramos a Yom Kippur, que significa día de ¿qué? Día del juicio, día de expiación, ¿sí? Ahora, ¿por qué era necesario todo este proceso? Miren que ahora en otoño, entonces tenemos en otoño el evangelio del primer ángel, el evangelio del segundo ángel, Apocalipsis 14:8, y el evangelio del tercer ángel, Apocalipsis 14:9 al 13. Por lo tanto, miren, amados, ¿cuántos evangelios podemos así decirlo que tenemos en la Biblia? Podemos decir, hermanos, que tenemos 7 evangelios. Los 4 evangelios que anuncian la obra del Señor en favor de nosotros en la primavera escatológica, cuando Él viene, muere, sepultura, resucita y envía el Espíritu Santo. Tenemos 4 evangelios de primavera y ahora en el fin de los tiempos tenemos ¿qué cosa? Tenemos los 3 evangelios de otoño. Eran una profecía para en el tiempo de Juan. Dios le muestra que antes del fin, yo le pregunto, hermano, ¿dónde se termina la gracia? ¿En qué versículo del Apocalipsis se termina la gracia? ¿En qué cita bíblica del Apocalipsis marca el fin de la gracia? ¿Alguien puede precisar ese texto que marca el fin de la gracia en el Apocalipsis? Apocalipsis 15, Apocalipsis 14:14. 14. Vamos a leer Apocalipsis 14:14. Ese texto marca el fin de la gracia. ¿Y por qué marca el fin de la gracia? Bueno, lea el texto, ahí dice. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía ¿Sí? en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Por qué decimos aquí que es el fin de la gracia? Porque aquí el Hijo del Hombre ya tiene ¿qué? Ya tiene la corona. No. Está coronado ya. Y significa que si está coronado es porque ya está en donde. Que ya salió del lugar santísimo. Perfecto. Entonces, en Apocalipsis 14:1 vemos al Hijo, al Cordero de pie, allí ministrando por el pueblo en el templo celestial, en el monte Sión. ¿Sí? Apocalipsis 14:1. Pero ya en Apocalipsis 14:14 vamos a verlo como sentado en una nube y mete tu hoz y ¿qué cosa? Mete tu hoz y
cosecha, porque la tierra está ¿cómo? Ya está madura. ¿Estamos? Entonces y ahora luego vienen los otros ángeles y recogen las ¿qué? Recojan las uvas, porque esto se acabó. ¿Estamos? Entonces, antes del fin de la gracia, ¿cuál es el mensaje que se va a predicar según Apocalipsis? ¿Ya? ¿Dónde está el mensaje de los 3 ángeles? En Apocalipsis 14, 6 al 13. ¿Ya? ¿Dónde termina la gracia? En Apocalipsis 14, 14. Porque lo que viene en el 14 hacia abajo es el desarrollo final del fin de la gracia. En el 15 ya se acabó la gracia. En el 16 comienzan las postreras, ¿qué? Las postreras plagas. Pues sí. Y el 16 termina las postreras plagas. Entonces, usted debe ubicar la visión del Apocalipsis porque está bien detallado en ese contexto. ¿Listo? Entonces, amado, miren, no podemos nosotros decir que el evangelio del juicio no hace parte del evangelio. Yo no puedo, digamos, ¿dónde vamos a ver el juicio? Aquí en Yom Kippur, porque ¿para dónde nos lleva el Señor, amados hermanos? En el plan del Apocalipsis. ¿Dónde nos lleva el Señor? Para la Nueva Jerusalén. Muy bien, nos lleva para la Nueva Jerusalén. Entonces, es necesario pasar ¿por dónde? Por el juicio. O sea, no podemos nosotros decir que el juicio no hace parte del evangelio porque eso lo dice Apocalipsis, que el juicio hace parte del evangelio. Pero ¿de cuál evangelio? ¿Del evangelio de primavera que yo llamo en los 4 evangelios de primavera? No, es el centro del evangelio de los 13 evangelios de otoño. Por eso es interesante, amados, que así como el Señor se manifestó en la tierra en este tramo para venir a darle cumplimiento profético a estas convocatorias, aquí tenemos la fecha previo al año 31, usted sabe que comienza todo esto. En el fin de los tiempos, el Señor aparece, ¿ya? Y levanta a un pueblo en la tierra para que proclame al mundo los 3 evangelios de otoño. El paso del lugar santo, ¿hacia dónde? Hacia el lugar santísimo, porque el Señor nos lleva ¿para dónde? Para la Nueva Jerusalén. En esta visión de acá podemos ver la dinámica más claramente en esta otra perspectiva, porque es el mismo aquí. ¿Sí? Aquí vemos el trono norte. ¿En qué año llegó el Señor al trono norte? Año 31. Muy bien, en el año 31. El Padre llega primero y luego llega el Hijo. ¿De dónde venían? Hay un micrófono. El hijo venía del Atlas. ¿Canta? Llegan al norte. Entonces, eso era lo que tenía que decir la iglesia apostólica. El evangelio de la iglesia apostólica era que el Señor había venido, había muerto, había sido sepultado, había sido resucitado y que había ascendido ¿a dónde? Esa era la buena nueva. Lugar ¿Ya? santo. Para nosotros eso ya es un evangelio histórico. Lo que el mundo no sabe es que el Señor vino en el fin del tiempo, en el otoño escatológico, y ahora hizo una obra, pasó del santo al santísimo, porque nos lleva para la Nueva Jerusalén. Esto es lo que constituye evangelio de la verdad presente. ¿Estamos? Si yo le pregunto, hermano, digamos, ¿en qué convocatoria se despide el Señor de su pueblo? ¿En qué convocatoria se despide el de su pueblo? En el atrio. Ayúdeme. El derramamiento del Espíritu Santo. De su se despide el de los discípulos. Las primicias.
en Bicurín. ¿Y cuál convocatoria los dejó esperando? ¿Cuál convocatoria dijo? Esperen, esperen, por favor. El Pentecostés. Pentecostés. Yom Kippur. Muy bien. Entonces, el Señor vino en el año 1833, bueno, 1844, pasó Yeruá, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuál convocatoria nos dejó? O sea, ¿en cuál convocatoria nos dejó en 1844? Yom Kippur. En Yom Kippur. ¿Cuál convocatoria nos dejó esperando? Sukkot. Sukkot, perfecto. La fiesta de las cabañas. La misma dinámica. Entonces, el Señor está terminando con nosotros. Lo que comenzó con decir que esta obra del lugar santísimo no hace parte del evangelio, solamente lo que es evangelio es evangelio. Pastor, no Lo que se le pasó en escucha el bien. atrio. No se le escucha bien. Sí, ¿entiende? Pronto hay Sí, que pastor. cerrarlos los O sea, micrófonos. la obra alrededor del atrio y darle más importancia a la del Santísimo. Ni puedo resaltar la del Santísimo sin a la del atrio y a la del lugar santo, porque el plan de salvación es una obra compacta. ¿Estamos? ¿Sí me están escuchando? Sí, pastor, lo estamos escuchando. Ahora sí. Estamos. Entonces yo no puedo decir que esto de aquí, yo no puedo decir, hermanos, que lo que él hizo en el atrio sí es evangelio y que esto no hace parte del evangelio, porque lo que él está haciendo es una obra completa, que usted no puede quitarle un ápice ni añadirle, a menos que se quiera perder. ¿Estamos? Entonces, el juicio hace parte del evangelio eterno. ¿Ya? En ese contexto, amados hermanos, aquí quiero compartirles por qué el juicio investigador. ¿Sí? En este contexto, ¿por qué el juicio previo? Noten, entonces, aquí tenemos que ubicar el tiempo de este juicio. ¿Por qué es aquí? Entonces, hay un libro, hermanos, que quisiera de pronto citarles aquí un poco, que se llama Enciclopedia de Ellen White. No sé si alguno la tiene por ahí, hermanos. Es el último libro que ha sacado la iglesia que nos va a ayudar en este estudio. ¿Sí? ¿Alguno lo tiene, hermanos? Es un tomo de 1400 páginas. ¿Sí? Voy a leerle en la página, ¿sí me escuchan? En la página 1003. Estoy leyendo la página 1003, juicio investigador. ¿Sí me escuchan? Sí, pastor. Sí, Un señor. juicio previo, escuche, un juicio previo al segundo advenimiento del profeso pueblo de Dios que Cristo lleva a cabo en el santuario celestial entre 1844 y el final del tiempo de prueba, de gracia, ¿no? Eso es lo que es el juicio investigador. ¿Qué es el juicio investigador? Es el juicio previo al segundo advenimiento del profeso pueblo de Dios que Cristo lleva a cabo en el santuario celestial entre 1844 y el fin del tiempo de gracia. El concepto se deriva de la integración de por lo menos 4 enseñanzas básicas. Miren las 4 enseñanzas básicas donde está el fundamento bíblico de esta enseñanza. La primera, en el contexto del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Esa es la primera base de este importante. ¿Por qué es un juicio investigador? Porque hay un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Satanás acusa a Dios de tener prejuicios en su relación con la humanidad. O sea, Satanás está metido en el asunto
Por lo tanto, el Señor ha hecho provisión de un juicio para dar claridad al proceso de la salvación de su pueblo. Por esa razón, Dios tiene que demostrar ante el universo su imparcialidad y justicia al permitir que algunos humanos sean destruidos eternamente y que otros reciban vida eterna. Aquí puede buscar, hermanos, esto nos va a ayudar Job 1:6 al 12, Job 2:1 al 6, Apocalipsis 12:7 al 12. El segundo aspecto que vemos aquí importante es el siguiente, hermanos. La libertad humana de elegir hace que todos los humanos sean responsables ante Dios. ¿Cuál es la segunda base bíblica de un juicio? La libertad humana de elegir. Eso hace que todos los seres humanos sean responsables ante Dios. Por lo tanto, ¿sí? Demanda un juicio aún de los justos. Mateo 22:11 al 14, ya lo habíamos leído antes, 2 de Corintios 5:10 y Apocalipsis 11:1. El tercer aspecto es este, la resurrección de vida. La resurrección de vida otorga vida eterna a todos los que murieron en Cristo. Amén. Lo que implica que cualquier juicio de los justos debe ocurrir antes de esa recompensa de resurrección. Miren que esta base bíblica es muy importante y es la resurrección de vida de los justos. Otorga vida eterna a todos los que murieron en Cristo. ¿Y cuándo se da esa resurrección? ¿Cuándo se da esa resurrección, hermanos? Cuando venga Jesús. Entonces, si la resurrección se da cuando venga Jesús, ¿cuándo debe suceder el juicio de los justos? Antes. Antes de que Él venga, debe haber un proceso de juicio. Y es lo que estamos mirando aquí. Debe ocurrir antes de esas recompensas de resurrección. Juan 5:27 al 29, Apocalipsis 22:11 y verso 12. Y finalmente el cuarto elemento es la purificación del santuario en el templo, en el tiempo del fin, en el fin del tiempo. Abarca un juicio en el tribunal celestial, instalado al final de los 2300 tardes y mañanas. Daniel 7:9 al 14, Daniel 8:9 al 14. Que los adventistas sostienen que terminaron el 22 de octubre de 1844, terminaron las 2300 tardes y mañana. ¿Cuántas bases hay aquí, hermanos, para nosotros entender esto del juicio? Ahí tenemos las bases bíblicas. De que ahora la pregunta que yo les hago, hermanos, ¿de dónde va a venir nuestro Señor? El lugar específico de dónde viene nuestro Señor cuando venga a la tierra. ¿De dónde viene Él? de la Nueva Jerusalén. Ahora, si Él viene de la Nueva Jerusalén, viene como rey, es porque ya se había quitado las vestiduras, ¿qué? Se había quitado las vestiduras. Sacerdotales. Exactamente. Como sacerdote. Sí, si Él viene de la Nueva Jerusalén, es porque ya el lugar santísimo, la obra del lugar santísimo quedó terminada. Sí, así es. ¿Cata? Entonces, aquí vemos importante esto, hermanos, que nosotros lo ubiquemos. La doctrina del juicio, en cierta manera, hace parte del evangelio, es parte del evangelio. No podemos desligarla del evangelio, porque el Señor nos lleva en un proceso lógico. Ahora, si yo acepto que Él murió por mí, ¿cómo no voy a aceptar si yo acepto lo que digo el hermano, yo le estaba diciendo al hermano, si yo acepto la obra que Él hizo aquí en el atrio, por mí,
Si yo acepto la obra que hizo en el lugar, ¿cómo voy a aceptar la obra que Él está haciendo en el lugar santísimo por mí? ¿Me están entendiendo? ¿Cómo no voy a recibir esa obra? Entonces, hoy quiere presentar la obra del lugar del juicio como contraria. Si el Señor está haciendo el juicio. Vamos a leer, hermanos, Apocalipsis 15, por favor. Apocalipsis 6, versículo 10. Vamos a leer ese texto. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? 6:10. Sí. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué es lo que Mire, están Juan, pidiendo? Hermana, ¿qué es lo que están pidiendo las almas allí? justicia. Juicio. Sí, juicio. No ¿Ah? juzgas. Sí. Hagan Pidiendo ¿Qué es lo que justicia, están no pidiendo? juicio. ¿Qué están pidiendo las almas allí? Están pidiendo que se Que juzgue. comience, hermano. ¿Qué es lo que están pidiendo las almas? Que comience el juicio. Que se lo saque la Claro. justicia en el juicio. No están pidiendo es que comience el juicio. ¿Hasta cuándo, Señor? Léalo otra vez, hermanos, para que no es que, no mucho, no, que las almas están pidiendo como los discípulos, que caiga fuego del cielo y los destruya. ¿Acaso esa gente está llena de rencor y de odio hacia los que le hicieron mal? ¿O están pidiendo salvación y vindicación? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron Ahora, vestiduras blancas. no, párele ahí, entonces noten, eso es lo que están pidiendo, que comience el ¿qué? Que comience el juicio. Claro. O sea, un creyente que ha experimentado la salvación. ¿Y por qué? ¿Qué hizo el Señor con ellos? ¿Les dio qué cosa? Les dio vestiduras, ¿qué cosa? Blancas. Porque es la única manera de sobrevivir. ¿A dónde, hermanos? Al juicio. Juicio. Ahora miren, por ejemplo, hermanos, ¿hasta cuándo? Miren, entonces, eso es lo mismo que dice Daniel 8:13. Es la misma pregunta. Vamos a leer Daniel 8:13 porque es la misma pregunta de Apocalipsis 6, versículo 10. Es la misma pregunta. ¿Qué dice? Daniel 8:13. Sí. Dice así. Entonces oí hablar a un santo y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? Mire la misma pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Y qué dice el 8:14? Dice así. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Mire, está, 1800, ¿qué? 44. Del santuario celestial. El santuario real, el santuario antitípico. ¿Sí? Allí comienza el Yom Kippur antitípico, donde se soluciona el problema de todos los redimidos desde Adán, desde todos los pecadores. ¿Sí? ¿Canta? Esa 11 versículo 15, 18 que dice. Vemos en el Apocalipsis 11, 18 la respuesta divina a la pregunta de Apocalipsis 6, 10. ¿Qué dicen las almas? ¿Hasta cuándo vas a qué? Vas a juzgar. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 6, 11, versículo 15? La séptima 11:15. trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y oyó grandes voces en el cielo que decían, Ajá. los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Muy bien. Él reinará, no dice que él está reinando ahí. Él reinará, porque ahí es donde se define que de aquí a Santísimo
En la séptima trompeta, pasan a dónde? Reinando de dónde Nos cierran las presas de micrófono. Escucha bien. Pastor, no se le escucha bien. ¿Dónde comienza el reinado del Mesías? En la Nueva Jerusalén. ¿Listo? No, no entendí lo que dijo. Repita, pastor, que no le escuchamos. ¿Dónde comienza el reinado del Mesías? Ah, en la Nueva Jerusalén. Perfecto. Sí. Entonces, miren lo que dice Apocalipsis 11:18. 11:18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora lea Apocalipsis 6:12, 6:10, por favor, es lo mismo. O sea, en Apocalipsis 11:18, ahora esas almas, llegó el tiempo que estaban pidiendo. ¿Ya? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, ¿en qué etapa estamos, hermanas, ahorita? ¿En la etapa de la venganza o en la etapa del juicio? Del Del juicio. ¿En cuándo viene la etapa de la venganza? Juicio ejecutivo, cuando ya Cristo venga. Cuando el Señor pase a la nueva, ¿qué? Jerusalén. Y se ponga sus Por ejemplo, ropas de rey. lo mismo pasa, amados hermanos, con Apocalipsis 6:12. Leámoslo. 6:17, perdón. Apocalipsis 6:17, ¿qué dice? Ahí mismo. 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado. Ha llegado. Tiempo de Lean el 16, por favor, lean el verso 16. Dice, Decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿En cuál escena estamos hoy, hermanos? ¿Estamos en la ira del Cordero o estamos en el tiempo donde Él está sentado en el trono? Donde está sentado. Está sentado en el trono. está sentado en el trono. Entonces entendemos, ¿qué es lo que estamos esperando entonces? El juicio. La ira Del Cordero. La ira del Cordero. ¿Dónde estamos entonces? Estamos en el tiempo del juicio. Ahora, el tiempo del juicio, noten que hace parte del evangelio, ¿o no? De las cosas buenas que Él hace por su pueblo. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén, pastor. Y de las cosas nuevas que Él hace por su pueblo. ¿Ya? ¿Estamos? ¿El Sí, juicio pastor. hace parte de las cosas buenas que Él hace por su pueblo, sí o no? Sí, Claro que es el sí. final. Claro que sí. ¿El juicio hace parte de las cosas nuevas que Él hace por su pueblo? Sí, Entonces, ¿el juicio hace parte del evangelio? Claro. Sí. Entonces, hoy en día, no, yo quiero mensajes cristocéntricos. Miren, hermanos, estas cosas, eso hay que usted lo mire con lupa. Que usted mire con lupa qué es lo que está tratando el enemigo. Está tratando de discriminar o de levantar, digamos, lo que él hizo en el atrio, lo voy a poner por encima de lo que está haciendo en el Santísimo. No puedo, hermanos. Porque el plan de salvación es uno solo. ¿Estamos? El plan de salvación es uno solo y cada obra, todo lo que él ha hecho y ya ha dicho, ha sido bueno en gran manera en favor de nuestra salvación. ¿Estamos? Ahí está la parte de que dice primeros escritos que él desvió a las personas que iban detrás de Jesús. Cuando se llegó al altar del incienso, se desviaron y se regresaron. Perfecto. Entonces ahí es donde ahora le tienen miedo a avanzar con el Señor y el Señor nos lleva para la nueva ¿qué? Estamos en el lugar santísimo. ¿Para dónde vamos? Para la nueva Jerusalén. ¿Ya? hermano, pastor, Entonces, el juicio es el resultado de todo el proceso de plan de todo salvación. el proceso que él ha venido haciendo en favor de nosotros. Es algo necesario y vital para nuestra salvación.
¿Y qué ¿Ya? tema más cristocéntrico que ese, pastor? Exactamente. ¿Dónde? ¿Quién es el centro del juicio? El Padre. ¿Quién está allí en el lugar santísimo? El Hijo. ¿Ya? Entonces, hoy en día, hermanos, es necesario que nosotros abramos el corazón y vamos a decirlo, Apocalipsis 14:6, el 7, temed a Yahweh y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué el pueblo de Dios tiene miedo al juicio? Si es el pueblo que tiene el temor de Dios en el corazón, no tiene por qué temer al juicio. Téngale miedo al juicio. Por ejemplo, yo le digo a la persona así fácilmente, téngale miedo al juicio si no ha tenido una experiencia con el altar del sacrificio. Una experiencia con Dios en el altar del sacrificio. Una experiencia con Dios en la fiesta de panes sin levadura. Si usted no ha tenido una experiencia con Dios en la fiesta de las primicias, la resurrección, el bautismo. Si usted no ha tenido una experiencia con Dios en el candelabro, téngale miedo al arca del pacto. Si usted no ha tenido una experiencia con Dios en la mesa de los panes, si no ha tenido una experiencia con Dios en el altar del incienso, ahora sí debe tenerle miedo ¿a quién? Le debe tener miedo al arca del pacto. ¿Por qué? Porque ¿cómo entraste tú aquí? Le dice el Apocalipsis, Mateo 22:11. ¿Cómo entraste tú aquí? ¿A dónde aquí? ¿Cómo entraste tú aquí al lugar santísimo sin estar vestido de qué? Sin Vestido de de blanco. vestido. Entonces, lo que el pueblo del Señor tiene que hacer es recibir lo que él hizo, lo que el Señor hizo por nosotros en el altar del sacrificio, lo que el Señor hizo por nosotros, hermanos, en la sepultura, lo que el Señor hizo por nosotros en Bicurín, en el altar, en el lavacro, lo que el Señor hizo por nosotros en el candelabro, lo que el Señor hizo por nosotros en la mesa de los panes, lo que el Señor hizo por nosotros en el altar del incienso y lo que está haciendo por nosotros ¿en dónde? En el lugar santísimo. ¿Tiene temor usted entonces con esas experiencias en su vida? ¿Le tiene miedo al juicio? ¿O está pidiendo que su nombre pase rápido? Porque quiere estar en la Nueva Jerusalén. Amén. Sí. Amén. Amados Amén. hermanos, que el Señor pueda obrar en nuestras vidas y que podamos nosotros, amados, entender estas maravillas, entender estas glorias, entender estas victorias del Cordero. Somos salvos por lo que el Señor ha hecho, por lo que ha hecho en el atrio, por lo que hizo en el lugar santo y por lo que está haciendo ¿en dónde? En el lugar santísimo y por lo que va a ser muy pronto ¿en dónde? En la Nueva Jerusalén. Vamos a orar, querido Padre, te damos gloria y gratitud por este maravilloso tema que nos concedes. Gracias por la luz, gracias por la palabra, gracias por el Espíritu Profecía, Señor, que nos ayuda cada día a entender, a comprender, a tener el día perfecto del tema del juicio, porque tú has ido dando luz en la historia para que tu pueblo hoy pueda armar el rompecabezas del juicio dirigido por tu Espíritu para decirle al mundo con claridad, el pueblo del juicio, Apocalipsis 13, Apocalipsis 3:14, sale a predicar el mensaje del juicio de Apocalipsis 14:6. Ayúdanos a ser ese pueblo. Prepáranos como mensajeros, Señor, para predicar el mensaje del fin del juicio al mundo que no conoce lo bueno que tú estás haciendo y lo nuevo que tú estás haciendo por nosotros en el cielo. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo. Amén.